La Monarquía en Serio, con Rita Cox y José Manuel Cerda, un podcast original de Radio Pauta 100.5 y el Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián. El 6 de mayo de 2023 fue un día histórico para el Reino Unido y la curiosidad de millones de personas alrededor de todo el mundo. Ese sábado se realizó la coronación de Carlos III y su esposa, Camila, como rey y reina consorte de Reino Unido y los demás reinos de la Mancomunidad de Naciones. Fue el punto culminante de su acceso a la corona luego de que el rey Carlos III subiera al trono el 8 de septiembre de 2022 tras la muerte de su madre, la reina Isabel II. Una ceremonia de más de 1000 años cargada de ritos y símbolos, pero también la primera coronación del siglo XXI. Unas 2000 personas asistieron a la ceremonia, entre ellas 100 jefes de Estado, miembros del gobierno británico e invitados de otras casas reales. La última coronación que se vivió en Reino Unido antes de la de Carlos III fue la de la reina Isabel II, hacía 70 años. El rito de la coronación, hoy en La Monarquía en Serio, junto al historiador José Manuel Cerda, director del Laboratorio de Humanidades de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián. Y partimos con un nuevo episodio de La Monarquía en Serio y yo tengo dos preguntas para José Manuel Cerda, historiador y autor del libro Coronación, la monarquía británica en una sola palabra, mi partner en este podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Tengo Rita. dos preguntas. ¿Dónde estabas tú el 6 de mayo de 2023? Primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿por qué la monarquía británica causa tanta curiosidad a diferencia de, por ejemplo, las otras monarquías europeas o las monarquías orientales? Bueno, Rita, no me vas a creer, pero yo el 6 de mayo estaba bajo la lluvia en Londres, transmitiendo en vivo y en directo. Tuve ese enorme privilegio y honor, transmitiendo por otro canal, por un canal de televisión ¿Pero de qué Estados canal? Unidos, Telemundo, NBC Universal. Ya. Estuve ahí en Londres, en el Palacio de Buckingham, a 100 metros, bajo un toldito, con cámaras, con luces, con micrófonos, al lado de la BBC, la CNN, transmitiendo para el canal Telemundo la coronación en vivo y en directo. Fueron 6 horas de transmisión. ¿Y por qué un chileno transmitiendo para esos canales? Bueno, ellos se pusieron en contacto conmigo hace 2 o 3 años. Yo empecé una relación, digamos, con el canal Telemundo como comentarista especializado en temas históricos, sobre todo la monarquía. Entonces me hacen entrevistas y me hicieron la propuesta, que obviamente no pude rechazar, de ir a Londres a transmitir en vivo y en directo la coronación. Y La coronación de Carlos III. De Carlos III ese día 6 de mayo. Insisto también en que te invitaron de esos canales internacionales por tu visión como historiador, ¿no es cierto? Porque a ellos les interesaba esta monarquía en serio. Sí, y de hecho lo que me sorprendió mucho fue ver sobre la mesa mi libro. Es decir, libro que yo tengo acá. Exacto, las periodistas que me acompañaron, por lo menos una de ellas, la periodista Ancla, que aparece en la transmisión en vivo y en directo de Telemundo, se había leído el libro, estaba lleno de post-it, estaba lleno de anotaciones, lo que me emocionó mucho, porque obviamente llegar a Londres, estar a 200 metros del Palacio de Buckingham, a punto de transmitir la coronación, ahí con chaqueta y corbata impecable, y te están poniendo el micrófono y todo eso, y mirar la mesa de las transmisiones y ver que está tu libro sobre la mesa es muy emocionante. Una coronación que fue cubierta por todo el mundo, por todos los medios de todo el mundo, que generó muchísima curiosidad. ¿Cómo podemos entender que esta monarquía británica genere ese nivel de expectativas y también como de, ¿no es cierto?, de despliegue mediático y de audiencias? Bueno, tiene que ver con la segunda pregunta que tú me hacías, ¿no es cierto? ¿Por qué la monarquía británica llama tanto la atención? ¿Por qué fascina? ¿Por qué no nos importa nada lo que está pasando en Dinamarca, que también tienen reyes? O en Japón, o en los Países Bajos, que también tienen reyes, también tienen monarquía, o quizás nos interesa un poquito más la monarquía española, pero no tanto. Bueno, la respuesta es muy sencilla y muy profunda a la vez, y es que la monarquía británica es la más auténtica, la más tradicional de todas las monarquías. Hay un famoso periodista de comienzos del siglo XX que se llama Chesterton, hay una calle aquí en Santiago que lleva su nombre, que decía que la tradición es la democracia de los muertos, es donde los muertos se hacen presentes, donde las tradiciones se hacen presentes, y todo eso nos parece bastante auténtico. Y la más auténtica de las monarquías
es la británica, y la más potente de sus ritos, de sus tradiciones, es el rito de coronación, que tiene más de 1000 años y que ese 6 de mayo volvió a mostrarnos lo fascinante que es. Cuando tú dices la más auténtica, es decir, la que se mantiene, digamos, más inalterable en el tiempo. Claro, o sea, un hecho puntual. Por ejemplo, es la única monarquía en Europa donde los reyes se coronan. Y tú me decís, ¿pero cómo? Si todos los reyes se supone que llevan corona. Sí, llevan corona, pero no tienen rito de coronación. Los ritos de coronación se suprimieron, porque las monarquías, por ejemplo, de Holanda, que es una monarquía más o menos nueva, la de Dinamarca es una monarquía muy antigua, junto con la de Noruega y Suecia, que son monarquías que hunden sus raíces en el mundo medieval de los vikingos, suprimieron sus ritos de coronación. ¿Y eso por qué? Ya no hay coronación. Lo que se hace es acceder al trono. Bueno, porque en el fondo fueron cediendo con el paso del tiempo las presiones de modernización, a diferencia de la monarquía británica, que paradójicamente en pleno siglo XXI, con modernidad y con tecnología, nos fascina porque nos lleva a otro mundo, nos hace viajar al pasado a través de estos ritos de coronación que no son un show, que no son un circo, sino que son una manera súper auténtica, muy potente de mantener las tradiciones. Increíble que esa ritualidad genere expectativas y curiosidad, porque también habla sobre la necesidad de contactarse por parte de todos nosotros, ¿no es cierto?, con la tradición o con ritos que tienen un tiempo, eso es como una cocinería lenta, ¿no? Porque sí, son ritos largos, tradicionales. Ahora, vamos al origen, ¿no es cierto?, de esta ceremonia de coronación que se mantiene igual desde el principio de los tiempos de la corona británica. ¿Qué significa lo que vemos en la coronación? Sí. ¿Qué significa primero la coronación en sí misma, no? Mira, la coronación es lo que hace visible es algo que es invisible, que es la autoridad y el poder del monarca, ¿ya? El monarca tiene un poder y una autoridad que le ha sido delegado por Dios, pero ¿cómo nosotros vemos eso? ¿Ah? Es como, mira, te voy a poner un ejemplo que es súper claro, es como el matrimonio. ¿Qué es lo que se hace públicamente en un matrimonio, en una boda? Se celebra el amor entre dos personas. Uno podría decir, bueno, ¿por qué tanto show? ¿Por qué hacer esto público? Si tú quieres y tú amas a una persona y quieres estar con esa persona toda la vida, ¿por qué no te comprometes personal, individual y secretamente con esa persona? ¿Por qué tiene que haber más gente? ¿Por qué tiene que haber una fiesta? ¿Por qué tiene que haber una torta? ¿Por qué en el caso de los creyentes tiene que haber una misa? ¿Por qué? Es porque en el fondo se hace visible y público, tangible a través de un rito, que es el matrimonio, el amor entre dos personas que es invisible, porque el amor no se puede tocar, no se puede ver. Bueno, esto es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hace el rito de coronación desde hace 1000 años, porque se originó hace 1000 años en Inglaterra? Es fundamentalmente hacer visible para todo el mundo, da lo mismo en qué país del mundo esté, algo que no es tangible, algo que no se puede ver, que es cómo Dios le otorga, le delega el poder y la autoridad al monarca. Qué impresionante esa definición, porque no solamente los creyentes son los que siguen la coronación y son devotos de la coronación y van, digamos, incluso ahí se aglomeran para ser testigos de la coronación. Sí. O sea, es decir, trasciende también ese significado. Totalmente, lo trasciende, y yo creo que en ese sentido apela a una cosa como súper rutinaria. Nosotros tenemos vidas un poquito prosaicas, muy cotidianas, muy rutinarias, y esto nos saca de todo eso. Exacto. O sea, cuando uno dice a una persona, le explica todo esto, una persona dice, bueno, pero yo no creo en Dios, o no creo en las tradiciones, o todas estas cosas me parecen como circenses, pero cuando viene el momento del funeral de la reina Isabel II, por ejemplo, y pocos meses después la coronación, estaba todo el mundo frente al televisor. ¿Y por qué? ¿Por qué apela a todo el mundo? ¿Por qué? Fíjate tú, un dato súper interesante, Rita. La coronación fue vista más de lo que se ve en los Juegos Olímpicos hoy día, más que las finales del Mundial. O sea, atrae un interés mucho más transversal y mucho más mundial que los grandes eventos, ¿para qué decir el Super Bowl de Estados Unidos? O sea, 10 veces la cantidad de gente que vio el Super Bowl vio la coronación. Y uno dice, ¿pero por qué? Si estamos en pleno siglo XXI, ¿cómo te explicas tú que una ceremonia tan antigua sea vista? Y es por esto, es porque nos saca de nuestra vida rutinaria de todos los días y nos lleva un cuento de hadas, pero un cuento de hadas que está sucediendo frente a nosotros en pleno siglo XXI, pero que es real. No es un show. Vamos a los símbolos más potentes, ¿no es cierto?, de esta ceremonia histórica que tiene más de 1000 años, para que cuando en una de esas revisamos nuevamente la coronación a través de un video de YouTube podamos entenderla desde otra perspectiva. ¿Cuáles son los momentos más importantes de ese rito? Bueno, el rito de coronación tiene varias fases, las mismas fases desde hace 1000 años, eso es lo bonito, o sea que desde hace 1000
1000 años se viene siguiendo esta tradición con todas estas fases. Perdona, ¿es una tradición escrita o oral? ¿Está escrita? Está escrito. Hay todo un protocolo. El protocolo ha ido cambiando obviamente a lo largo de los siglos porque antes no había electricidad y ahora sí. Entonces obviamente han ido cambiando ciertas cosas, pero las fases del rito de coronación se mantienen desde hace 1000 años. ¿Y cuáles son esas? Las fases son fundamentalmente, lo primero está lo que se llama el reconocimiento. Es una fase muy linda donde la gente reconoce a su monarca. Mira, es lo mismo que pasa en el matrimonio. Es como cuando, ¿no es cierto?, el novio espera a la novia en el altar y la novia llega y se reconocen. Es una cosa muy linda, uno dice muy obvio, pero se reconocen. Es decir, sí, yo me estoy casando con esta persona y no con otra. Y eso significa que pongámoslo en la figura del príncipe Carlos, que en ese minuto era príncipe, digamos. Claro. Entra entonces a... Bueno, Carlos ya era rey, porque acuérdate que el monarca se convierte en monarca cuando muere, en el instante que muere su madre. No sabía ese punto. Y después pasan varias semanas. Claro, nunca hay sede vacante, nunca hay un trono vacío. Entonces, muere la reina Isabel II, en ese instante, cuando ella deja de respirar, ya es rey Carlos III, y la ceremonia de coronación varios meses después viene a reconocer esa autoridad ya más públicamente. Entonces, la primera fase de reconocimiento, Carlos entra, y para que ustedes vuelvan a ver la ceremonia de coronación, ojalá la vean con Telemundo. Esto entra a la abadía de Westminster, es el lugar donde se han producido todas las coronaciones del Reino Unido en los últimos 1000 años. Los reyes se pueden casar donde quieran, se pueden enterrar donde quieran. La reina Isabel II está enterrada en el castillo de Windsor, en la capilla de San Jorge, pero todos los reyes, sin excepción alguna, en los últimos 1000 años de historia del Reino Unido, se han coronado en la abadía de Westminster. ¿Y por qué ahí? ¿Porque fue la primera y se mantiene la tradición? Hay una tradición. Hay una tradición. El primero en coronarse ahí es un rey que se llama Haroldo II, que fue el último rey de los anglosajones, porque luego llegan los normandos que conquistan Inglaterra, y los mismos normandos dicen, bueno, nosotros somos los conquistadores, pero vamos a seguir con esta tradición que se acaba de comenzar, que es la abadía de Westminster, donde está enterrado un rey santo de la época medieval de Inglaterra, que es San Eduardo el Confesor, que es un rey súper importante. Entonces, en torno a su tumba se han enterrado muchos otros reyes, y en torno a su tumba se produce la ceremonia y el rito más importante del Reino Unido, que es la coronación. Entonces, o sea, hay un punto cristiano súper relevante. No, absolutamente. La ceremonia de coronación es un rito profundamente religioso. Si tú le sacas lo religioso, no se entiende, o sea, pasa a ser un show. Entra el rey. Es reconocido. El arzobispo de Canterbury, que es, después de él, la autoridad máxima en este rito de coronación, le presenta al rey a todo el mundo. A todo el mundo que está ahí. Pero que ese mundo que está ahí está representando a todo el Reino Unido. Ya. Porque, claro, el Reino Unido entero no cabe dentro de la... ¿Y de qué dependen los invitados? Esa. ¿Por qué no fuimos nosotros invitados? Sí, porque a nosotros nos invitaron. Bueno, a mí me invitaron. Lo que pasa es que me invitaron los medios de comunicación, quedé afuera. Sí. Mira, depende de muchas cosas. Ya. Antes era toda la aristocracia, buena parte de la aristocracia. Hoy día la aristocracia, pero también se invita a gente representativa de otros mundos, de otras situaciones socioeconómicas. Del Estado. Exacto. El primer ministro. Va el primer ministro, van dignatarios de otras naciones, sobre todo los representantes de la Commonwealth, de la Mancomunidad de Naciones, que son más de 50 naciones, Australia, Canadá, toda esta gente. ¿Otros monarcas también? Van otros monarcas, se hacen presentes también. Pues generalmente van los reyes de los países escandinavos, se invita a los reyes de los Países Bajos, en fin, a los de España. Hay una muy buena relación entre las distintas monarquías de Europa. Y luego también se invita, como te decía, a representantes de los consejos municipales y todo ese tipo de cosas, como para que haya una cierta variedad. Pero son invitados, digamos, dictados por su rol en la sociedad. No están los amigos de Carlos, los compañeros de casa de Carlos. No. Esto es, en el fondo... No es un tema personal. No es un tema social. Exacto. No es un tema personal social, sino que es un tema protocolar que está bastante establecido. Entonces, el rey es reconocido. Que son hombres y mujeres. Sí, hombres y mujeres que reconocen al monarca. ¿Siempre han sido hombres y mujeres? Sí. ¿O eso ha ido evolucionando? Bueno, ha ido evolucionando un poco. Antes eran mucho más hombres que mujeres. Pero ahora podríamos decir que es casi hay una cierta paridad, por así decirlo. Por la representación femenina en el mundo público, digamos. Exacto. Entonces entras, se reconoce a este rey. Exacto. Y después viene la parte que yo encuentro la más linda, la más sublime y que nadie puede ver. Es una parte que no se puede televisar. De hecho, cuando se televisó por primera vez la primera coronación en el año 52 para la reina Isabel II, hubo mucha resistencia a que se televisara la coronación y la monarquía se reservó el derecho que el momento de la unción, ese es el momento, la segunda fase, quedara reservado y es el momento donde, si ustedes lo recuerdan, el año 2023, cuando le pusieron como un biombo alrededor a Carlos III. Le sacan la ropa,
no queda desnudo evidentemente, pero le sacan toda la ropa y lo meten dentro de un espacio absolutamente sagrado que no puede ser visto por ningún ser humano, donde se le hace la unción. ¿Qué significa la unción y por qué tiene que ser tan privado? Mira, la unción significa el momento donde el óleo sagrado, el aceite, que se utiliza óleo y no agua porque el agua se va, claro, se evapora, en cambio el aceite queda. Se le hace el signo de la cruz en el pecho, en las manos y en la cabeza, lo hace el arzobispo de Canterbury, en señal de la delegación divina del poder. Es decir, que Dios en ese momento muy especial, muy sagrado, muy sublime, que nosotros no podemos ver ni comprender, ni siquiera imaginar, entra en una relación muy especial con el monarca. Es como que Dios le dijera al monarca, mira, esta es toda la autoridad y el poder que te entrego, por el cual tú vas a ser especialmente responsable, y un signo visible quiere decir lo que nosotros una marca visible es el óleo, es como la unción de los enfermos, ¿no es cierto? Para los que son creyentes, ¿no es cierto? Cuando una persona se está muriendo, se le hace con óleo la unción, o por ejemplo el orden sacerdotal, cuando una persona se le hace sacerdote, también se utiliza el óleo. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta. 100.5. ¿Y la ropa se le saca justamente para que reciba este aceite o tiene un simbolismo? Tiene un simbolismo muy especial que es precioso, que para mí es lo más lindo de todo esto, y es que el monarca ante Dios es un ser humano más. Desprovisto de toda protección. Exacto, se saca todas las joyas, se saca todas sus distinciones militares, todo lo que lo distingue frente al ser humano es despojado. ¿Por qué? Porque ante Dios el rey no es más que un ser humano. Es muy bonito, entonces se saca todo eso. Y si ustedes se fijan en la ceremonia de coronación, el rey Carlos III y la reina Isabel II del año 52 quedan como con una túnica blanquita, así muy sencilla, como cuando te fijas cuando uno lo operan, y que te ponen una cosa así como muy sencilla, que uno queda ahí casi como en desnudo, casi en pelota, ¿no es cierto? Entonces lo mismo pasa, y entran en un lugar que no puede ser televisado, que es el momento de la unción. ¿Dónde lo pueden ver ustedes? En la serie The Crown. Sí, y ese momento, déjame entenderlo bien, ese momento que no puede ser televisado y que está este biombo, tiene que ver con esa privacidad de finalmente es como una suerte de lo sagrado. Sagrado, pero también de comunión entre el compromiso de este monarca con la responsabilidad que le está dando la divinidad. Exacto, es la responsabilidad que ante Dios asume en ese acto el monarca. Perfecto. Y es tan sagrado que no puede ser televisado. Y yo no conozco mucho la cabeza de Carlos respecto de su relación con la religiosidad. Y en ese sentido, ¿cómo habrá sido como el insight de Carlos, ¿no es cierto? Porque me da la impresión de que Carlos no es tan religioso. No, para nada. De hecho, él escribió un libro que se llama un libro como ecuménico, donde habla de que todas las religiones tienen sus verdades, las verdades se conjugan y se integran, lo que es un poquito complejo para una persona que es cabeza de una iglesia cristiana. Como agnóstico más bien, ¿o no? Bueno, no, él es creyente. Él es creyente, él lo ha dicho en varias oportunidades. Dice, yo creo en Dios, y lo dice claramente. Pero tiene una visión de la religión anglicana y de la iglesia anglicana que es distinta a la de su madre. Su madre era una persona profundamente comprometida y convencida de los principios anglicanos del cristianismo, que es un cristianismo que no es católico, es distinto. Él tiene una visión mucho más ecuménica y de hecho escribió un libro sobre el tema. Claro. Entonces ese momento de intimidad, igual me imagino yo que ese momento de intimidad que por un lado es religioso, pero por otro lado debe ser también respecto de entender profundamente lo que se le venía encima. Exacto, porque él dice, yo puedo tener mis convicciones personales, que me las voy a llevar a la tumba, pero aquí tengo que actuar públicamente como quien va a ser jefe supremo de la iglesia anglicana. Ya, este es el momento de la unción. ¿Qué viene después? Después viene el momento de la investidura. Investir significa investir con objetos y joyas de la corona, el cetro, el orbe, la corona, que simbolizan tu poder y autoridad. Las distintas dimensiones del poder y la autoridad. En su momento ya podremos hablar de las joyas de la corona. El cetro. El cetro es como una vara de mando, pero enjollada, maravillosa, ¿no es cierto? Con perlas, con diamantes, con oro, con plata, o sea, valen millones de dólares en el fondo. Y el cetro es un símbolo de tu autoridad, podríamos decir, política, de tu autoridad de comando. Luego está el orbe. El orbe es como esa pelota, ¿no es cierto?, que está coronada con una cruz, que es símbolo de tu autoridad religiosa. Tú vas a ser cabeza de la iglesia anglicana, tienes que ser un modelo de religiosidad y de conducta moral para tu gente. El orbe, ¿por qué el orbe en su mano? Es porque el orbe es una representación un poco del poder de Dios sobre la humanidad, sobre el orbe. Y finalmente la corona,
que es la corona, se le llama la corona de San Eduardo, que es la corona que se pone sobre la cabeza del monarca en el acto del rito de coronación. ¿Y esa corona es la misma de hace cuánto tiempo? Bueno, lamentablemente tengo que decirles que esa corona no tiene más de 400 años, porque la corona medieval Los tiempos no de tiene. este historiador, No, por es Dios. que uno como medievalista, imagínate, yo Sí, me dedico al pues. estudio de la Edad Media, Sí. de Te la monarquía. decepciona la corona. Exacto, la corona es de ayer, en De el fondo. 400 años y atrás. tiene 400 años atrás porque se produjo cuando se restauró la monarquía. Cuando a Carlos I le cortaron la cabeza, se mandaron a destruir las joyas de la corona, ya tendremos un momento de hablar de eso más adelante. Y luego cuando se produce la restauración con Carlos II, bueno, hay que tener joyas de la corona porque se tiene que producir una ¿Y coronación. qué significa la corona? Que es interesante porque en los mundos religiosos existe Siempre esto de un gorro. protegerse la cabeza, la Exacto. kipá en el caso del mundo Exacto. judío. Exacto. También están los accesorios para la cabeza del mundo católico, Sí. pero es como por respeto a Dios. No, es una ¿o cosa no? ancestral, es Ya. una cosa ancestral que precede el cristianismo, es una cosa como de las primeras civilizaciones. Lo que pasa, Rita, es lo siguiente, a ver si se entiende el simbolismo. ¿Por qué se pone este distintivo de la autoridad de una persona en la cabeza y no en las manos o en los pies? Bueno, primero, muy sencillo, porque la corona es la parte más alta de una persona. Claro. Por lo tanto, si tú quieres poner un sello distintivo de tu autoridad, si yo quiero saber qué autoridad tiene Rita, entre tus amigos, entre aquí en la radio, aquí en tu casa, yo te pongo algo en la cabeza porque es lo que más se va a ver. Y segundo es, ¿qué parte es la parte más importante del cuerpo? La que toma las decisiones. Uy, qué bonito eso. La parte capital. Mira, la palabra capital es la ciudad más importante de una ciudad, viene de capite, del latín cabeza. Uy, qué bonito eso. Exacto. Entonces, qué bonito es el eso porque distintivo. es una valoración también al pensamiento Exacto. del monarca, es decir, a las decisiones, a cómo le funciona la cabeza. Claro, porque uno podría decir, ¿por qué no el pecho donde está el corazón? Sí. No, es que no es el corazón, es como él toma sus decisiones frente a Dios. O sea, en el fondo ahí también me recuerda mucho a la reina Isabel, la importancia de la racionalidad. Sí, absolutamente. ¿Cómo he aprendido en este podcast? Muy bien, que es un aspecto más de su personalidad, pero en el fondo es súper interesante Sí, eso, sí, ¿no es sí. cierto? Y es una cosa que precede la monarquía británica. O sea, si tú te vas a las primeras civilizaciones, te das cuenta que estos distintivos de autoridad siempre se ponen sobre la cabeza. Ya, tenemos entonces esta investidura. Sí. ¿Y luego qué viene? Después de la investidura viene el paso final, que es el homenaje. El homenaje es cuando toda la nobleza de Inglaterra se inclina frente al monarca individualmente y le rinde homenaje y vasallaje. ¿Qué quiere decir eso? Es que es como el homenaje, es como el vasallaje, es como que yo te digo, yo te voy a ser fiel. Lo mismo que pasa en el matrimonio. La gente Los que se testigos, casa, claro. se casan y se prometen fidelidad. Bueno, aquí se promete fidelidad de toda la nobleza al monarca. Es decir, yo prácticamente te demuestro que estoy dispuesto a morir por ti, a cumplir las normas constitucionales del Reino Unido y a declararte a ti y a reconocerte como autoridad máxima. Eso se llama el homenaje. Y eso está como presente en Game of Thrones, ¿o no? Sí, está, porque todo esto, lo que pasa, Rita, es que todo esto viene de la época medieval. Sí, por eso que es una monarquía auténtica, tradicional, que en el fondo sigue repitiendo estos ritos de coronación. Oye, como se coronaban a los reyes medievales, como se coronó a Ricardo Corazón de León en su momento. Oye, me quedé muy pegada con lo que me dijiste respecto de la corona y la relevancia de la cabeza, la Sí. racionalidad, porque estoy revisando imágenes de aquellas personas que fueron invitadas a esta coronación y la presencia de los sombreros en las mujeres. ¿Eso también tiene un diálogo con la corona? Exacto. Sí, mira, si tú te fijas, por ejemplo, en la coronación de Isabel II en 1952, la gente se puede poner sus gorros y sus coronas, porque son duques, Claro. conde, todo Sí, eso, sí, sí. en ciertos momentos de la ceremonia y en otros no, se los tiene que sacar. Hay Ya. todo un protocolo y eso tiene que ver un poco con el fondo, el momento de la coronación. Estoy viendo que la mayoría, o sea, no sé si la mayoría, pero una buena parte de las mujeres usa sombrero en la coronación Claro. de Carlos III. Es una manifestación de distinción. Ya. Eso es lo importante. Y fíjate que es súper choro. Mira, en castellano nosotros tenemos una sola palabra para la palabra coronación, pero en inglés hay dos palabras. A ver. La palabra coronation, que se refiere al rito, y crowning, que es el momento en que el arzobispo de Canterbury pone la corona en la cabeza. Son dos momentos distintos. Tiene un verbo. ¿Tú te fijas? Porque nosotros usamos la misma palabra para el rito de coronación completo, la ceremonia completa, y para el momento en que el Ya. monarca es investido. ¿Pero es con un esto. título? ¿El momento se llama The Crowning o es la Claro. acción de poner? Exacto. Cuando tú a un británico le dices the moment of crowning, quiere ya. decir el momento exacto crowning. O Ya. sea, en cambio coronation, que es una palabra todo inglesa, el rito. es todo el rito Ya, completo. Perfecto. Tengo una pregunta media compleja. En esta coronación, ¿qué rol o qué
espacio tiene la Camila Parker Bowles? Mínimo, pero fíjate, no por ella. Uno podría decir, aquí el profesor está contestando mínimo porque Camila no es tan popular y la gente no la quiere. No tiene nada que ver con eso. No, protocolos. O sea, no, aquí rigen los protocolos y las tradiciones, no la voluntad popular. O sea, aquí estamos frente a la ceremonia y al rito más tradicional del Reino Unido que lleva 1000 años. Da lo mismo qué popularidad tienes tú o no. Aunque, evidentemente, todos nos habría gustado ver a Diana caminando por esa alfombra roja en la abadía de Westminster, pero eso ya es otra cosa. El tema es el siguiente, que el que se corona es el monarca. Él es el titular del poder y la autoridad que ha sido delegada por Dios a una persona, no la reina consorte. La ceremonia de coronación de la reina consorte dura 5 minutos. Prácticamente no se le televisa, en este caso sí, porque estamos frente a un tema como más mediático, pero no tiene absolutamente ninguna importancia. El año 52, por ejemplo, Felipe de Edimburgo prácticamente no aparece. ¡Uy, sí, es dramático! No, prácticamente no aparece. Es dramático, en The Crown no aparece, es muy triste. ¿Sabes cuándo aparece? En el homenaje. ¿Te acuerdas que hablamos que la última fase del rito de coronación es el homenaje? Cuando la aristocracia... Bueno, él es lo que en latín se llama el primus inter pares, es el primero entre sus pares, es el más importante de la aristocracia. Mucho menos importante que la reina, pero más importante que el resto. Ese momento de la coronación de varias, larga para el monarca, corta para la reina consorte, en este caso también, tú recordabas Felipe de Edimburgo, porque también se produce una separación total entre el rol de el monarca o el rey y su pareja. Sí. Es llega a ser doloroso en The Crown esa separación, sí. Como también es como que él se da cuenta, Felipe de Edimburgo, ¿no es cierto?, que él va a ser para siempre el arroz de la carne. Exacto, va a ser el apoyo de la reina. Va a ser así. O sea, cuando uno de repente se casa con una estrella de cine o una estrella de la música y uno dice, bueno, mi vida entera va a ser apoyar a mi mujer o a mi marido. Ser el satélite, digamos. Exacto, de alguna manera. Pero ahí se corona también ese momento matrimonial. Se corona ese momento matrimonial, pero yo diría que también hay una cosa bonita de abnegación. O sea, como de entregarse. Sí, de entregarse. Sí. O sea, a él le cuesta entenderlo al principio, a Felipe, pero luego se entrega totalmente, que en el caso de un hombre es más difícil, porque piensa tú que esos son los años 50, o sea, el Reino Unido, pero son los años 50, sí, o sea, para un hombre de sus características, de su carisma, de su personalidad, ojo que él también era descendiente de monarcas, de los reyes de Grecia, el abnegarse totalmente era difícil, y él no lo aceptó al principio. Oye, para ir cerrando, independiente que a Camila Parker Bowles le tocaron 5 minutos como reina consorte, es más de lo que podría haber soñado en su momento. Absolutamente. Mira, ellos se casaron. Tuvo que haber una separación, un divorcio y una muerte para poder lograr eso. Exactamente. Mira, ellos pasaron piola, como decimos nosotros, porque se casaron en el año 2005. ¿Tú sabes lo que pasó en el año 2005? Fue el funeral del Papa Juan Pablo II. Fue extraordinario para ellos, porque ellos dijeron, para no provocar polémica, bueno, nos vamos a casar justo cuando los ojos del mundo están puestos en el funeral de Juan Pablo II. Fue así estratégico. Claro. Y ellos, ¿sabes dónde se casaron? Se casaron en el municipio de Windsor. Una cosa pequeña. Una cosa muy pequeña. Tú ves la foto de ellos, aparecen vestidos muy elegantemente, con muy pocos invitados, porque efectivamente se dieron cuenta que esto iba a causar mucha impopularidad, digamos una reacción adversa, y decidieron casarse en ese momento donde pasaron piola. Y aquí hay una cosa importante. El año 2003, 2 años antes de ese matrimonio, se cambiaron las leyes matrimoniales que regían a la monarquía desde la época de los Estuardos, imagínate, del siglo XVII, que impedían ciertos matrimonios del monarca. Es decir, fue una ley, hoy día que está tan de moda hacer ley a la medida de, ¿no es cierto? Fue una ley hecha a la medida del matrimonio de Carlos y Camila. Bueno, la coronación, la relación con la divinidad, la tradición católica, los símbolos, lo que significa la coronación, no solamente en el mundo de la monarquía británica para los ingleses, sino que para todo el mundo. ¿Por qué? Porque nos lleva a seguirla completamente y marcar una sintonía, por ejemplo, mayor a la que marca el Super Bowl, como tú decías, José Manuel, en este capítulo de La Monarquía en Serio. Lo pueden revisar si es que en www.pauta.cl y por supuesto siempre en Spotify. Y bueno, ¿qué nos deparará un próximo capítulo de esta La Monarquía en Serio? José Manuel Cerda, muchísimas gracias por esta conversación. La Monarquía en Serio, con Rita Cox y José Manuel Cerda, un podcast original de Radio Pauta 100.5 y el Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián.